Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la iglesia nos recomienda para este tercer domingo del tiempo ordinario, domingo 24 de enero del 2021. Y están tomadas del libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 5 y el versículo 10. El Salmo 24, los versículos 4 al 5, 6 al 7 y el 8 al 9. En la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. El Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino de los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en su barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura nos habla del profeta Jonás. Y nos dice: en aquellos días, no está hablando del tiempo pasado, pero hoy nos está hablando de este tiempo presente a ti y a mí. Volvió a hablar a Jonás y le dijo, ya le había hablado por primera vez: vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar.
Porque el Señor llama no a los capacitados, Él capacita a los llamados, a ti, a mí nos llama el Señor, hermano y hermana, para llevar su mensaje. Si el Señor, en este momento el Señor te está llamando para llevar su mensaje, no le digas que no. Porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Se levantó Jonás y se fue a Nínive. Hay que obedecer a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres. Dice San Pablo en Gálatas 1:11. No puedo obedecer a los hombres, si yo me pusiera a obedecer a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, dice San Pablo. Él se fue a Nínive como le había mandado el Señor, una orden. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando. Él gritaba, él no le decía, sino que gritaba: dentro de 40 días Nínive será destruida, porque era palabra del Señor, no de los falsos profetas que andan hoy en día, hermanos y hermanas, anunciando que este es el último día del fin del mundo. Los ninivitas creyeron en Dios. Creerle a la palabra de Dios es creerle al mismo Jesús. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerle. Dice San Pablo en Romanos 12:1: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que les ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. ¿Se imaginan lo que nos está diciendo? Y en el Salmo: Señor, instrúyeme en tus sendas. Él nos instruye. Él es un maestro. El Señor es bueno y recto y enseña sus caminos a los pecadores. Él nos enseña. Deuteronomio, búscalo, hermano. Capítulo 30, versículo 19. ¿Cuál camino tú quieres escoger? ¿El bueno, hermano? ¿El camino del bien o del mal? ¿El de la vida o la muerte? ¿O el de la bendición o la de maldición? Tú decides. Tú y yo decidimos. Él nos da ese libre albedrío para que escojamos. Y San Pablo a la primera carta a los Corintios nos dice, en el capítulo 7, versículo 29 al 31, hoy la segunda lectura: les quiero decir una cosa, hermanos, dice San Pablo, la vida es corta. Hoy estamos viviendo, mañana no sabemos, hermanos y hermanas. Y tú y yo acumulamos tesoros aquí en la tierra donde la polilla y el mojo corroen. Y no sabemos si mañana estaremos con vida. Podemos hacer planes, dice Isaías 55, 7 en adelante y 8. Tus proyectos no son mis proyectos, tus planes, tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Los quiero decir una cosa: la vida es corta, por tanto conviene que los casados vivan como no estuvieran. Dice, como si no disfrutaran los que compran, los que disfrutan del mundo como no disfrutaran, porque este mundo que vemos es pasajero. Dice Salmo 90:10 que el tiempo de nuestros años es de 70 y 80. Si somos robustos, los demás son de pena y decepción, hermano, y se pasan volantes, transcurren pronto, hermano y hermana. Busca hoy de Dios. Dice Sabiduría 7:6 que tenemos una entrada, la vida tiene una entrada y la misma salida es para todo. Y el Evangelio nos está hablando de que llama a estos discípulos, llama a Simón, que le cambie el nombre. El Señor cambia el nombre a nosotros. Caminaba por la orilla del agua arrepiéntanse, comenzó a predicar el Evangelio y crean en el Evangelio, crean en mí, porque dice San Juan capítulo 14 versículo 1, crean en mí y crean en mi Padre y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no me iría para prepararles un lugar para donde yo esté. También ustedes, hermanos y hermanas, vamos a morir. Tenemos miedo a la muerte, hermanos, pero
Ya no soy yo el que vivo, va a decirnos mañana San Pablo en su conversión, sino es Cristo quien vive en mí. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Llevar la palabra, llevar el mensaje. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuáles son las redes que nos impiden seguir a Jesús, hermano y hermana? Hazte esta pregunta tú. Yo me hago esa pregunta. ¿Cuál es la red que me impide seguir caminando en los caminos del Señor? Un poco más tarde vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca su padre con los trabajadores, se fueron con ellos. No es que vamos a dejar la familia. Dice Jesús: el que no deje casa, padre, madre, hijos, no es digno de mí, no es digno del reino del cielo. Dejar, ¿qué es lo que tenemos que dejar en nuestra vida? Nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, como nos dice San Pablo en Romanos 12. Porque no siga la corriente del mundo, dice San Pablo, en que vivimos, sino más bien transformen a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. No sigamos la corriente de este mundo. Mire lo que cantamos cuando cantamos el aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Creer en la palabra de Jesús. Tú y yo, hermano y hermana, pidámosle al Señor la gracia, pidamos la presencia del Espíritu Santo para que ya vivamos una vida diferente cada día. Amado Señor, amado Padre Santo, gracias porque nos hablas a través de tu palabra bendita, palabra que nos instruye, palabra que tiene poder, palabra que nos vivifica, palabra que nos llena de esperanza. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Señor, porque cada día tú nos llamas, cada día tú nos instruyes, cada día tú nos orientas, Señor. Bendícenos cada día con tu poder, Señor amado. María Santísima, ilumínanos. María Santísima, arrópanos con tu manto santo. Que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte.